Mañana, si está listo para la palabra, dice amén. Hemos alabado al Señor, hemos cantado y hemos adorado. Qué bueno es ir a la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana lo que Él tiene para enseñarnos. Abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Cuando lo tenga, dice amén. Y vamos a leer los versículos del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Me gustaría que leyese conmigo esa última parte del versículo 9 en voz alta. Dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Note que no dice: y tú a lo mejor nos oyes, y a lo mejor tú nos oirás y nos salvarás. No, hay seguridad. Una vez más, léalo conmigo. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Es una bendición poder venir delante de ti, Señor, para aprender tu palabra. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu dirección, que tu Espíritu sea quien nos dé entendimiento en estas verdades. Queremos salir de aquí edificados, bendecidos, y nos ponemos en tus manos. Padre, úsame para poder impartir esta palabra a tu pueblo con gracia, con poder, con denuedo. Y Señor, que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. En esta mañana quiero continuar lo que comencé 2 semanas atrás, principalmente lo que hablamos la semana anterior. Hemos estado mirando este pasaje por 3 semanas, esta es la tercera semana, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, y la primera vez observamos que frente a la acechanza de un enemigo superior, el pueblo de Judá se llenó de miedo, o mejor dicho, tuvieron temor. No vamos a poder decir se llenó de miedo, pero sí dice tuvieron temor. Pero inmediatamente ellos hicieron algo con ese temor. Y Josafat convocó ayuno y oración a todo Judá. Y cuando empezaron a orar, comenzaron a desenfocarse del problema y a enfocarse en Dios. Amén. Y de esa manera comenzamos a mirar que Dios oye la oración. Y yo enseñé la semana pasada bajo este título: la oración que Dios responde. Y la oración que Dios responde, mencionaba yo la semana anterior, es la oración que comienza con alabanza. Es la oración que comienza exaltando al Señor. No porque sea un paso que hay que dar en una fórmula de 3 pasos para la oración contestada, etcétera, sino que realmente hay un deseo en Josafat de engrandecer a Dios. Y él en el versículo 6 dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Usted escucha algo allí? Como una música, ¿verdad? ¿No?
Yo sí. Yo sí. Ya no. Ya no. Amén. Amén. No hay cosa mejor para empezar una oración que comenzar a reconocer quién Dios es. Si no reconocemos quién Dios es, empezaremos a orar con temor, con ansiedad, y Dios no escucha esa oración. Pero Josafat es un ejemplo para nosotros hoy día. Él comienza a exaltar a Dios y le dice: Señor, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. En otras palabras, tu dominio es universal. Tu reino es universal porque tú eres el creador de todo. Aleluya. Y yo mencioné y enfaticé eso la semana anterior. No quiero entrar otra vez en el detalle, pero es importante. Josafat dice: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. En otras palabras, Señor, a ti no hay quien te resista. Tú tienes todo poder, toda fuerza. Y cuando Josafat está exaltando a Dios en esa manera, él comienza a desenfocarse del problema y el temor del enemigo superior y comienza a enfocarse en la grandeza de Dios. Aleluya. Ese es el primer paso a una oración poderosa que Dios escucha. Pero en segundo lugar, mencioné la semana anterior que la oración que Dios responde es la oración que reconoce que Dios es fiel a su pacto. Dios es un Dios de pacto. Muchas veces la oración de los creyentes es una oración que está pidiendo limosna a Dios. Una oración que está rogando a Dios a ver si Dios se apiada y a ver si le atina y a ver si Dios está de buenas y me responde. Y esa actitud nos hace no orar. Porque en efecto, ¿para qué voy a estar orando a un Dios que a lo mejor ni me escucha? ¿Por qué voy a estar orando a un Dios que al fin de cuentas va a hacer lo que Él quiere hacer, no lo que yo le estoy pidiendo? Y esa actitud quita al creyente el deseo de orar. ¿Por qué? Porque la oración la comenzamos a mirar, número uno, como una práctica religiosa, vacía y vana. Número dos, como una pérdida de tiempo. Hay muchas cosas mejores que puedo hacer y no orar a un Dios que después de todo va siempre a hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, eso no es correcto. Cuando Dios dice que oremos, es porque Él quiere contestar la oración. Y Dios es un Dios de pacto. Yo decía esto la semana anterior y lo vuelvo a enfatizar. La idea que tenemos en la mente de que Dios hará lo que Él quiere hacer y como lo quiere hacer y cuando lo quiere hacer, sin importar mi oración, porque Dios al fin de cuentas es soberano. Esa es una actitud errónea. Dios es soberano, es correcto. Pero soberano implica que nadie está por encima de Él en autoridad. Su autoridad es suprema. Aleluya. Pero Dios, siendo soberano, Dios también es fiel. Y cuando Él ha hablado su palabra y ha hecho un pacto con su pueblo, Él se ha enlazado en las palabras de su boca. Sus palabras ahora lo limitan. Amén. Si yo te prometo a ti que el sábado que viene a las 8 de la mañana yo estaré aquí para conversar contigo, y luego el sábado que viene a las 8 de la mañana yo no llego, son las 9 y no llegué, son las 10 y no llegué, son las 11 y no llegué y no te di explicación, ¿qué opinión puedes tú tener de mí? Que no tengo palabra, que digo cosas y no las cumplo. Dios es un Dios de palabra. Y cuando Él en su palabra nos muestra lo que Él quiere hacer y lo que Él no quiere hacer, Él está limitando su soberanía. De manera que ahora si Él prometió oír nuestra oración, ahora Él no puede decir, no, yo no quiero oírte hoy. Dejaría de ser Dios. ¿Me está entendiendo? Dios hizo un pacto con Abraham y con su descendencia de bendecirles. Y llamó a Abraham su amigo. Y ahora Josafat viene a Dios y le dice precisamente eso.
En versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y aquí está Josafat enfrentando a Dios desde el punto de vista, Dios, tú hiciste un pacto con Abraham y yo estoy ahora basándome en ese pacto para clamar a ti, sabiendo que tú me responderás. Yo mencionaba la semana anterior que como pueblo del Nuevo Testamento, como iglesia de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo que Dios ha escogido para que colaboremos con Él en esta tierra. Amén. Y dice la Escritura que Dios nos ha dado confianza para entrar a su presencia, alcanzar misericordia, alcanzar gracia para el oportuno socorro. Tenemos la puerta del cielo abierta para nosotros. Él ha abierto el lugar santísimo y Él dice, entra en mi presencia, pídeme y yo te daré. Jesús dijo, pedid y se os dará. Jesús nunca dijo pedid y a lo mejor se os dará. No, Él dijo pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, hay una colaboración entre el pueblo de Dios en la tierra y Dios en el cielo. El pueblo en la tierra clama a Dios, Dios responde desde el cielo. Nuestras oraciones no solamente son para ver nuestras necesidades suplidas, sino para colaborar con Dios en el cumplimiento de su plan, en el cumplimiento de su propósito. Dios no hace nada en la tierra que no sea en respuesta a las oraciones de su pueblo. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dio esta promesa antes de irse al cielo. Y Él dijo, en aquel día, cuando Él se fuera, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y Él añadió y dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En otras palabras, no ha sido así. Pero a partir de ahora, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Iglesia, Jesús nos dio a nosotros, su iglesia, el poder legal para entrar a la presencia de Dios. Él dijo a sus discípulos, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. ¿Por qué? Porque Él estaba aquí y Él pedía al Padre. Pero yo me iré, ustedes se quedarán, pero ustedes van a poder pedir en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Van a poder usar mi nombre presentando todo lo que yo soy delante del Padre, y el Padre los escuchará como si fuera yo mismo pidiéndole al Padre. Cuando yo voy o cuando tú envías a alguien, o déjame ponerlo de esta manera, digamos que el dueño de la compañía para la cual tú trabajas, una persona muy importante, con mucho dinero, con mucho respeto, te manda a ti a algún lugar con una carta en tus manos para contactarte con otra persona importante, para que esa persona envíe algo al dueño de tu compañía. Tú vas en el nombre del dueño de tu compañía. Si tú llegas a la persona que tú debes llegar y le dices, mire, yo soy fulano de tal y necesito que me dé estas cosas y estas cosas, el hombre te ignorará. Número uno, porque no te conoce, nunca te ha visto, y quién eres tú. Pero cuando tú llegas con la carta de tu dueño, una carta oficial, y le dices, yo vengo en el nombre de fulano de tal, dueño de tal compañía, él me envió porque necesita que usted le dé tal cosa. Esa persona va a tratarte a ti como si estuviera tratando al dueño de la compañía que tú vienes representando. ¿Por qué? Porque tú vienes con poder legal para acercarte a esa persona. Cuando tú vas a la presencia de Dios simplemente porque tú te llamas fulano de tal, Dios no tiene por qué contestarte ni por qué escucharte. Pero cuando tú vas en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera
pidiéndole al Padre lo que le va a pedir. Y Jesús nos da a nosotros esa autoridad, ese privilegio, ese derecho legal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú buscas en tu Biblia, en Juan capítulo 16, precisamente están esas palabras que te acabo de mencionar. Pero yo quiero que tú las leas en tu propia Biblia. Juan capítulo 16, y aquí terminamos la semana anterior, versículos 23 y 24. Iglesia, yo quiero que tú entiendas que las cosas que están en la Biblia, la palabra de Dios, no están allí por gusto. Están allí con una razón. Están allí con un motivo. Josafat entró a la presencia de Dios en oración, basándose en el pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. Jesús nos está dando el poder legal para acercarnos a Dios como Padre, basado en un documento legal. De manera que tenemos entrada legal a la presencia de Dios como nuestro Padre, como si Jesús mismo estuviera entrando. ¿Ya lo encontraste? Juan 16, 23 dice: en aquel día, está hablando cuando el Espíritu Santo viniera, después que Él muriera en la cruz, resucitara y enviara el Espíritu Santo de Dios. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. De manera que Jesús nos está dando el poder legal para usar su nombre. El poder legal para entrar a la presencia de Dios como si Él mismo estuviera entrando a la presencia de Dios. De modo que tú y yo, cuando decimos: Padre, vengo en el nombre de Jesús, el Padre te pone toda la atención, como si Jesús mismo estuviera haciendo la petición. Porque tú vas en su nombre. Eso es lo que significa esa palabra. Basándonos en esa palabra de Jesús, tú y yo tenemos un nuevo pacto donde somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y tenemos acceso legal al trono de la gracia y autoridad en el nombre de Jesús para poder clamar a Dios y recibir respuesta a nuestras oraciones. Y Jesús dijo: para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, habrá gozo en el corazón de ustedes cuando ustedes entiendan el poder legal que yo les estoy dando de usar mi nombre en oración. ¡Aleluya! Jesús dijo algo más. Él dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. En otras palabras, esto nunca ha sucedido. Las oraciones que se han hecho en el pasado nunca han sido en mi nombre. Yo les estoy dando ahora el poder legal. A través de mi muerte y de mi resurrección, yo podré abrir el camino para que ustedes se puedan acercar a Dios como vuestro Padre celestial. Y Él les responderá como si yo estuviera haciendo la petición. Si eso no te da gozo, no te da gozo nada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, partiendo de allí, vamos a mirar un tercer punto en la oración que Dios responde. La oración que Dios responde es la oración que le recuerda a Dios sus promesas. La oración que le recuerda a Dios sus promesas. Vuelve conmigo allí a 2 de Crónicas 20 y en el versículo número 7, Josafat ora y dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú? Él no dice: vengo en el nombre de Jesús. Él no podía hacer eso porque él estaba bajo el antiguo pacto. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Cuando Josafat dice estas palabras, perdón, él está recordando a Dios las promesas que Dios le dio a Abraham concerniente a la tierra prometida. No lo tienes que leer para que no busques tanto en la Biblia y te canses de trabajar demasiado. Pero yo te lo leo. En Génesis capítulo 13, Dios le dijo a Abraham en el versículo 15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 18,
Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Toda esa tierra la daré a ti y a tu descendencia. Se está refiriendo a la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a su pueblo en cumplimiento de la promesa que le hizo a Abraham. Y esa es la promesa que Josafat le pone a Dios cuando él está orando. Señor, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, o sea, los fereceos, los cananeos, todas aquellas personas, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Josafat le recuerda a Dios sus promesas. Pero Josafat dice algo más. En el versículo 8 dice, y ellos, tu pueblo, han habitado en ella, la descendencia de Abraham, han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, o sea, el templo que Salomón construyó, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, ¿de dónde está sacando Josafat esas palabras? Una vez más, Josafat le está recordando a Dios sus promesas. Si tú miras conmigo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6, allí están las palabras que Salomón habló a Dios cuando él edificó el templo. Cuando él edificó el templo como casa de Dios. Y para no leer mucho, en el versículo 20, Salomón está orando a Dios y dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. El versículo 28 dice, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conocieres su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Esa es la oración que Salomón hace cuando él construye y dedica el templo a Dios. Ahora, en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas está la respuesta de Dios a esta oración de Salomón. Dice en el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, Dios promete a Salomón que él oirá la oración que se haga desde ese templo. No importa la situación que esté atravesando el pueblo, aun si están en otro lugar, pero extendieren su mano hacia el lugar donde está este templo, Dios oirá la oración. Si el pueblo se humilla, si el pueblo cree y confía en el Señor, Él perdonará, Él oirá la oración, Él salvará, Él sanará, Él restaurará. Dios lo promete así. Versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora tú puedes entender por qué Daniel,
cuando oraba desde lejos de Israel, él abría la ventana de su cuarto y oraba mirando hacia Jerusalén, hacia el lugar donde estaba el templo. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios decía que cualquiera que orase extendiendo su mano y su rostro hacia Jerusalén, hacia el lugar donde estaba el templo, el lugar donde Dios había puesto su nombre, Dios escucharía esa oración. Aleluya. Ahora estarán abiertos mis ojos hacia ese lugar. Y eso es lo que Josafat ahora dice. Por eso he leído esas escrituras, para que tú entiendas que cuando Josafat dice en el capítulo 20, versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Por qué Josafat tiene la seguridad de que Dios oirá y salvará? Porque Dios lo había prometido a Salomón cuando él inauguró y dedicó el templo para Dios. De manera que Josafat no está inventando palabras, no está tratando de ser elocuente delante de Dios. Josafat él está recordando a Dios sus promesas. Amén. Las promesas que Dios hizo a Abraham acerca de la tierra, pero también las promesas que Dios hizo a Salomón cuando Salomón edificó el templo. Yo quiero que tú entiendas esta mañana, iglesia, que las promesas de Dios apoyan nuestras oraciones. O por decirlo así, las promesas de Dios son la base para creer que estamos orando conforme a su voluntad. Tantas veces hay creyentes que están orando, Señor, si es tu voluntad. Esto, si es tu voluntad, aquello. Y sus oraciones son como tirando tiros al aire a ver si le atinan. Obviamente tales oraciones no tienen base alguna para tener seguridad de que Dios me escuchó. Pero cuando yo encuentro una promesa de Dios en la Biblia que cubre mi necesidad, yo puedo bien decirle a Dios, Señor, tú prometiste esto. Ahora cúmplelo. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una promesa clara y universal en su palabra, no hay necesidad de orar diciendo si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios ya ha expresado su voluntad en la promesa. Hombre, que estoy hablando bien bonito. ¿Me está entendiendo, iglesia? Un escritor y predicador y maestro de décadas atrás, Bosworth, en su libro Cristo el Sanador, él dice cosas que merecen atención. Y yo lo cito, él dice, solo sabiendo que Dios promete lo que tú buscas, toda la incertidumbre puede ser eliminada y se hace posible una fe firme. Sus promesas son cada una revelación de lo que Dios está ansioso por hacer por nosotros. Aleluya. Cuando tú y yo aprendemos a conocer a Dios, nuestra vida cambia. Y nuestra vida de oración cambia. Las promesas de Dios, dice este autor, cada una de ellas son una revelación de lo que Dios está ansioso y deseoso de hacer por nosotros. Dice él, hasta que no sepamos cuál es la voluntad de Dios, no hay nada en que podamos basar nuestra fe. Y la oración es totalmente insegura. Y no es otra cosa que rezar. O simplemente hacer una práctica religiosa que ni nosotros mismos creemos lo que estamos diciendo. Hay mucha gente que ora. Hay mucha gente que puede pasar horas orando. Pero lo que están es haciendo una práctica religiosa para aquietar su conciencia o sentirse que Dios les escuchó y los vio. Pero no tienen seguridad de que Dios escuchó nada. Hay gente que después de estar 2 horas orando, se levantan de la oración con la misma ansiedad con la que entraron. Eso implica que la oración no les sirvió de mucho. Que ellos no están seguros que Dios oyó. ¿Me está entendiendo? Y es una buena manera de perder el tiempo. Y por eso la gente le ha perdido el respeto a la oración.
servicios de oración la gente no viene. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que para qué voy a orar si al final Dios, quién sabe si va a hacer o no va a hacer lo que yo pido. Pero la persona que piensa así es la persona que no está enseñada en lo que yo te estoy hablando hoy. La persona que no conoce las promesas de Dios. Amén. Nuestro Padre nos oirá. No porque nuestra oración sea muy digna, sino porque su promesa es muy segura. Iglesia, déjame ponerlo de esta manera. Un matrimonio que está enfrentando crisis, tensión, problemas, incompatibilidad de caracteres, el amor se acabó, etcétera. La palabra que viene a la mente es divorcio. Lo que escucha de un consejero matrimonial que no es cristiano es divorcio. El psicólogo dice es divorcio. Y esa es la respuesta y esa es la conclusión a la que se llega. Pero si un matrimonio es cristiano, donde ambos saben que hay un problema, pero no quieren que haya divorcio, hay una manera de arreglar el matrimonio. Y es a través de oración. Cuando ese matrimonio leyendo la palabra encuentra Mateo 19:6, donde Jesús dijo, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Ese matrimonio tiene una base sólida para ir a la oración y decirle, Señor, tú dijiste que lo que tú uniste, ningún hombre lo separe. Y nosotros, basado en esa palabra, creemos que no es tu voluntad que este matrimonio se destruya. De manera que clamamos a ti creyendo que tú nos darás la manera para poder seguir adelante como matrimonio de una manera positiva y efectiva. ¿Por qué? Porque estamos creyendo basados en la palabra de Jesús. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Hay una actitud de solidez. Pero cuando el matrimonio cristiano no conoce esta promesa, el matrimonio cristiano actúa en base a cómo el mundo actúa. Hoy día hay tantos divorcios en matrimonios cristianos que da vergüenza, pero es porque los creyentes no conocen la palabra. Yo pudiera estar hablando 2 horas aquí sobre eso, pero ese no es el punto. Pero cuando un matrimonio cristiano viene al altar y ambos se prometen en las buenas y en las malas, en enfermedad, en esto es una cantaleta. Y después en el primer problema ya empiezan a considerar la palabra divorcio o separación o ya el amor se acabó. Ese matrimonio no sabe lo que está haciendo. Cuando vienes al altar, vienes porque ya hay una decisión. Una seguridad de que es la voluntad de Dios que te unas con esa persona. Quiere decir que en las buenas y en las malas va a venir problemas, va a venir conflicto, va a venir situaciones adversas, pero te casaste sobre una base sólida. Dios nos unió y Él dijo lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Con pensamientos, con argumentos humanos, con psicología humana, con consejos humanos. No, lo que Dios unió quedó unido para siempre. Ningún hombre lo puede separar. Basado en esa promesa, mi matrimonio va a ser efectivo hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Pero la iglesia no conoce eso. El pecado está dominándote, estás enfrentando tentaciones, te sientes presionado porque hay hábitos malos que quieren dominarte a ti y tú quieres ser libre y tú quieres vivir para Dios. Tú te encuentras Romanos 6:14 que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Tú tienes una promesa allí para decirle, Señor, tú dijiste que el pecado no se enseñoreará de mí. Yo tomo dominio sobre la tentación. Yo tomo dominio sobre el pecado. Yo tomo dominio sobre este problema, esta presión que estoy enfrentando. Y me declaro victorioso. Y declaro que el pecado no se enseñoreará de mí. ¿Tú me entiendes? Tú estás orando a Dios basado en una promesa y tú estás seguro que Dios está escuchando esa promesa porque Él la habló precisamente para que tú se la recuerdes. No porque a Él se le olvidó, sino que cuando tú se la recuerdas, tú le estás diciendo, yo creo en ti. Aleluya.
Señor, yo no sé si es tu voluntad que yo siga con esta persona, porque mira, yo me casé bien enamorado, pero tú sabes que ha habido problemas, Señor. Yo no sé ahora si es tu voluntad que yo siga con esta persona, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿Tú quieres endulzarle el oído a Dios? Señor, ¿sabes que tengo esta tentación? Pero a lo mejor no está. Tú conoces que soy débil, Señor. Tú conoces que mi debilidad y realmente mi debilidad. Sí, estoy casado, pero esa mujer me gusta. Y mira, Señor, tú conoces. Tú me entiendes. Yo soy débil. Tú mismo dices, la carne es débil. Y tratamos de justificarnos para hacer lo que no debemos hacer. Cuando tú tienes una promesa que dice, el pecado no se enseñoreará de ti. Tú escogiste a esa mujer tal y como es y ahora viste ahora otra más bonita. Como dicen por ahí, ¿te amolaste? No mires mira para acá. Ahí. Queremos engañar a Dios y engañarnos a nosotros mismos y engañar a la congregación y engañar a todo el mundo poniendo excusas. Ese es mi punto esta mañana. Tienes problemas financieros, pero tú has diezmado, tú has ofrendado, tú has hecho tu parte. Tú encuentras que Dios dice, ok, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición. Tú tienes una promesa para decirle a Dios, Señor, tú dijiste que tú abrirás las ventanas de los cielos, ahora ábrela. Señor, tú dijiste que tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo. Pues Señor, ahora yo creo esa promesa y en base a esa promesa yo descanso en ti, porque yo sé que es tu voluntad suplir mi necesidad. Es tu voluntad que yo tenga en abundancia. Es tu voluntad. Yo no voy a decirle a Dios, Señor, si es tu voluntad, súpleme. Eso es ignorancia. Señor, si es tu voluntad, dame fuerza para vencer esta tentación. Eso sí, esa palabra sale sobrando. Señor, si es tu voluntad que yo pueda seguir con este matrimonio hasta el final. ¿Cómo si es tu voluntad? Es su voluntad. Es su voluntad. Es su voluntad. Te sientes solo, te sientes que estás que no sabes qué hacer, nadie te entiende. Estás en un momento de eso donde eres como el patito feo de la sociedad. Pero encuentras que Dios dice en su palabra, no te desampararé ni te dejaré. Tú puedes agarrarte de esa palabra y decir, Señor, me han abandonado mis amigos, me han abandonado mi familia. Mira, Señor, todo el mundo me ha dado la espalda, pero yo he encontrado que tú dices que tú no me abandonarás, tú no me desampararás. Y yo, oh, aleluya, yo recibo eso, tú estás conmigo. Sobre todo las personas que han sufrido rechazo. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Cuando de niño tu padre te abandonó y te sentiste rechazado por tu papá y luego sentiste ese espíritu de rechazo en tu vida al crecer y tú comienzas a mirar a todo el mundo como que no es confiable y que los que más confías te dan la espalda en momentos cuando menos tú lo esperas. Encontrar que Dios dice, yo nunca te rechazaré, yo nunca te desampararé, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré. Cuando tú eres una persona que crees lo que dice este libro, como crees que Dios te lo está diciendo a ti. Y de eso yo estaba hablando los martes. La integridad de la palabra. La palabra es Dios hablándome a mí. Como si nadie más existiese en este mundo, solo yo. Cuando yo abro este libro, es Dios hablándome a mí. Y cuando Él me dice, yo no te dejaré, yo no te abandonaré, Él me lo está diciendo a mí. Él no te lo está diciendo a ti. A menos que tú abras el libro y creas lo mismo que yo creo. Pero esto es un libro personal. Aleluya. Dios se lo habló. Dios lo habló al pueblo de Israel. Dios lo habló por medio del autor de los Hebreos, aquel pueblo en su tiempo. Pero ahora Dios me lo está hablando a mí. Yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Yo estoy contigo hasta el final. No temas, yo estoy contigo. No te dejaré, como le dijo a Jacob, hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y tú pudieras encontrar cientos y cientos y cientos de promesas que cubren toda clase de necesidad que tú y yo podemos enfrentar en esta tierra.
Dios conoce lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe la clase de mundo en la cual vivimos. Y Dios nos ha dado promesas para cubrir toda clase de situación. Tú dices, pero pastor, yo no las conozco. ¿Ese es tu problema? Porque están en este libro. Pero tú no eres capaz de leer tu Biblia y encontrar las promesas. Entonces tú no estás haciendo tu trabajo. Tú no estás haciendo tu tarea. Tú y yo tenemos lo que los primeros cristianos no tenían. Ellos no tenían una Biblia como esta, cada uno en su mano. Ellos dependían de las palabras habladas de los apóstoles. De las cartas que hacían en aquel tiempo, iban saliendo y las iban recibiendo como palabra de Dios. Tú y yo tenemos una biblioteca compuesta de 66 libros, llena de promesas, escritas por el Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, no hay variedad alguna. Lo que Él dijo hace 2000 años, 4000 años atrás, es vigente hoy. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Su palabra no cambia, su palabra no envejece, su palabra no varía. Dios no es un Dios que cuando está de buenas dice algo y al otro día está de malas y ya desmiente lo que dijo ayer. No, su palabra permanece para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, esta es la manera de vivir victoriosamente. Tus emociones te traicionan, pero su palabra nunca cambia. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa palabra está allí para ti. Cuando parece que el infierno mismo se soltó en tu contra, que el mundo se te cae sobre tu cabeza, declarar con convicción, Señor, tú dijiste, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo, en base a esa palabra, declaro que no acepto en mi vida ninguna otra cosa que no sea el bien y la misericordia. Primera de Juan 5, búscalo en tu Biblia. Primera de Juan 5. Yo lo he mencionado otras veces, pero quiero que tú lo leas de tu propia Biblia, porque eso te va a ayudar. Oh, aleluya. Está aquí. Capítulo 5, primera de Juan 5, versos 14 y 15. Mira lo que dice, y esta es la palabra del Señor para tu vida. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y tú dices, pastor, ahí está, vea, conforme a su voluntad. ¿Y cómo sé yo cuál es su voluntad? Lee su palabra. Él nos oye. Él nos oye. Dios ha expresado ya su voluntad en su palabra, en las promesas que Él ha dado. Si yo oro conforme a sus promesas, sé que Él me oye. Sé que Él me oye. Sé que Él me oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos. No dice sabemos que a lo mejor tendremos las peticiones que le hemos hecho. No, dice sabemos que tenemos. Es una seguridad. Sabemos. No dice sentimos, dice sabemos. Sabemos. De la manera que tú sabes cuando tienes escasez, así debes también saber que lo que tú clamas a Dios, Él te oye. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que tenemos. O es un hecho real que cuando abres el refrigerador de tu casa y tu despensa está vacía. Es un hecho. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios es tu proveedor. Que Dios suplirá lo que te hace falta. De manera que cuando abres el refrigerador por la fe, dice yo veo este refrigerador lleno, porque aunque es un hecho que está vacío, la verdad es que Dios es mi proveedor. Y si Dios es mi proveedor, Él se encargará de abrir la puerta, buscar la manera, llamar a gente, hacer lo imposible para que yo reciba lo que yo necesito, lo que mi familia necesita en este momento de necesidad. Él lo prometió, yo lo creo, yo lo hablo y yo lo activo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Aleluya. Y esto es algo que también he enseñado los martes. Mira de lo que te has perdido. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos. Sabemos que tenemos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ay, pastor, pero es que usted no entiende mi problema. Es que yo me siento así. Si tú sigues con esa cantaleta, nunca vas a cambiar. Cambia la canción. Cambia la canción. Prohíbete a ti mismo decir, yo me siento así. Prohíbete, ese vocabulario ya no debe estar más en tu boca. Ay, pero yo no voy a decir mentira. No, tú no vas a decir mentira. Tú vas a decir lo que Dios dice y Dios no es mentiroso. ¿O Dios es mentiroso? Y si Él dice, yo supliré tu necesidad, Dios está mintiendo porque tu refrigerador está vacío. Si Él dice, yo nunca te dejaré, Dios es mentiroso porque tú te sientes solo. Vamos que estoy hablando bien. Tú te sientes solo, eso es un hecho, te sientes solo. Pero Dios te dijo que Él nunca te dejará, Él está contigo. Jesús dijo, todos me han dejado, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero cuando sigues con la cantaleta de me siento así, ay, es que me siento así, ay, es que yo me siento así, ay, es que yo, pues siéntate de otra manera. O párate. Yo sé que es un poco picudo, decimos en mi país, hablar de esta manera. Pero hay veces que necesitamos estremecernos para captar la onda. No es como tú te sientes. Cuando tú dices me siento así, es tu alma la que está hablando. Pero cuando tú dejas de decir cómo te sientes y comienzas a decir cómo tú eres, cambia la historia, cambia la canción. Y comenzamos a abrir la puerta a lo sobrenatural. ¿Me está entendiendo esta mañana? Oh, iglesia, esto es poderoso, iglesia. ¿Sí? Este es un buen ejemplo, lo que hizo Josafat. Cuando él dijo, tú dijiste a Abraham, tú dijiste a Salomón, él construyó la casa. Y tú dijiste, y él te dijo que la oración que se haga de esta casa, tú siempre la vas a oír. Y tú le dijiste que tú la escucharías. Josafat nos da un ejemplo de orar la voluntad de Dios, de repetir lo que Dios nos dice que Él se ha comprometido a hacer. Es de más. Después que tú haces una oración, Señor, yo sé que tú suplirás mi necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Decirle, Señor, si es tu voluntad, súpleme. Tú estás arruinando tu oración. Tú estás cambiando todo. Ay, Señor, es que yo sé que tú eres soberano. Y si tú no quieres suplirme, Señor, yo acepto. Parece que eso es humildad, pero eso no es humildad, eso es ignorancia. Dios no honra la ignorancia. Dios honra la obediencia. Oh, aleluya. Tu niño, tu niña te dicen papá, o tú le dices a tu niño, a tu niña, si se portan bien, el sábado los llevo al parque o a la playa. Y esos niños son modelos. Hacen sus tareas, recogen la basura, recogen su cuarto, hacen todo al pie de la letra. Y el sábado te despiertan en la cama. Papá, mamá, hoy es sábado. Y dices, ay no, déjame dormir, estoy muy cansado. Tú dijiste. Ay no, pero es que no me di cuenta, es que estoy muy cansado. No, mejor otro día. ¿Qué tú le transmites a tu hijo con esa? Que tú no eres confiable. Que tu palabra no vale de nada. Que tú hoy dices una cosa, pero mañana dices otra. Pero cuando tú entiendes que tú eres un hombre o una mujer de palabra, si tú le prometiste a tus hijos que el sábado los llevarías al parque o a la playa o a la tienda o a comprar lo que sea, si se portaban bien, es tu obligación cumplir tu palabra. ¿Sí o no? ¿Cuánto más Dios?
si Él nos da sus promesas? Después nosotros recordarle sus promesas y Él hacerse el ignorante o hacerse el que no oyó. Eso va en contra de su carácter. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios da sus promesas para que tú se las reclames en un buen punto, en una buena actitud. Aleluya. Oh, aleluya. Josafat oró exactamente esta clase de oración. Él dijo: Dios, tú prometiste hacerlo así, ahora hazlo. Ay, qué arrogancia, pastor. No, no es arrogancia, es fe. Y a Dios le agrada. A Dios le gusta. Porque implica que tú estás confiando en lo que Él dijo. Esto va en contra de lo que hemos aprendido en la religión. Pero esta es la palabra de Dios. Yo no te estoy enseñando religión, te estoy enseñando la palabra de Dios. La religión no es confiable. La religión no es confiable. Porque la religión es establecida por palabra de hombres. La palabra vino de Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Si Él lo dijo, Él lo hará. Ahora, en cuarto lugar, la oración que Dios responde es la oración que reconoce nuestra dependencia de Dios. Mira lo que dijo Josafat en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, verso 10. Cuando él le dice: a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón. Ahora él le cuenta la historia a Dios. Y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta oración reconoce que dependemos de Dios. Dependemos de Dios para que Él sea el que juzgue a nuestros enemigos. Reconocemos nuestra insuficiencia frente a un enemigo superior. Reconocemos que nuestra esperanza está solamente en el Señor. Tú y yo nos enfrentamos a problemas que son demasiado grandes para que nosotros lo podamos vencer nosotros mismos. Somos insuficientes, pero hay un Dios todo suficiente. ¿Sí? Dependemos de Él para que nos dé sabiduría. Josafat dice: no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces en la crianza de tus hijos, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu hogar, de tu familia, en tu vida diaria, te encuentras con situaciones que no sabes qué hacer? Amén. Señor, no sabemos qué hacer. Necesito tu sabiduría. Necesito tu dirección. Y a ti volvemos nuestros ojos. O sea, dependencia en Dios, poniendo nuestros ojos solamente en Él. La fuerza y el poder están en las manos de Dios. Y Josafat hace una declaración en ese versículo 12 que muestra fe expectante. Refleja su plena confianza en la fuerza, en la habilidad de Dios para liberar a su pueblo de los enemigos. Aleluya. Aleluya. Sí, muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en personas que pensamos que nos pueden ayudar y no en Dios. Y hay veces que el cuadro se cierra tanto que entonces nos desesperamos porque las personas que creíamos que nos podían ayudar nos dan la espalda o se hacen los tontos. No tienen obligación y te obligan a mirar para arriba. Es como un servicio de oración en una iglesia. Yo estaba poniendo este ejemplo en el servicio primero. Vinieron al altar a orar y había una persona orando su necesidad. Y le decía: Señor, tú conoces mi necesidad económica. Señor, tú conoces lo que está pasando con nuestra economía. Pero, Señor, yo creo que tú puedes suplir nuestra necesidad. Pero cuando decía eso, así miraba para un hermano que estaba al lado orando también, que tenía mucho dinero. Señor, tú sabes mi necesidad y yo sé que tú puedes suplir. Yo sé que tú escuchas mi oración y que en ti está todo el poder.
Y nada que ver, la persona estaba orando. A lo mejor ni estaba oyendo o estaba oyendo y no quería oír. Pero muchas veces tú y yo estamos esperando la ayuda de alguien. Y mientras tú confías en alguien que no es Dios, no estás confiando en Él. Pero cuando todo el cuadro se cierra, cuando tú entiendes que nadie te puede ayudar, que nada te puede ayudar, solo Dios. Es allí donde tú vuelves tus ojos a Él. En dependencia de Él. Enteramente dependiendo de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces vengo a mi último punto esta mañana y con esto vamos a comenzar la próxima vez que yo predique sobre esto. Versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y aquí vengo a este último punto donde te digo que la oración que Dios responde es la oración que espera en la presencia de Dios. Después que hemos dicho todo, después que hemos expuesto a Dios nuestra petición, después que hemos basado nuestra oración en sus promesas, qué bueno es quedarse en quietud, esperando oír a Dios hablar. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Y Dios quiere hablar. Y Dios quiere hablar. Aleluya. Y cuando uno espera en la presencia de Dios, espera en adoración. Cuando tú has expuesto tu caso al Señor, le has recordado sus promesas, su pacto, qué bueno es decir, Señor, gracias porque tú me has oído. Como dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro. Señor, gracias porque tú escuchas mi oración. Y yo sé que tú has escuchado este clamor, esta oración. Te doy gracias porque tú eres fiel. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque contigo soy más que vencedor. Señor, tú eres el Dios de toda gracia, el Dios de todo consuelo, el Dios de toda gracia. Y tú empiezas a adorar al Señor. Cuando tú empiezas a adorar al Señor, comienzas a transformar la atmósfera a tu alrededor, el ambiente a tu alrededor, de tal manera que el temor se va. Y comienzas a ser lleno con la paz y el gozo del Señor. Y cuando tú te paras de esa oración, hay paz en tu corazón. Hay gozo en tu corazón. Sí, la Biblia dice, Dios te guardará en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Aleluya. 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 Pudiste venir a la oración muy afligido. Pudiste venir a la oración muy ansioso. Pudiste venir a la oración muy estresado. Pero te paras de esa oración con la paz llenando el corazón. Porque sabes que Dios te oyó. Y si Dios te oyó, todo está bien. Si Dios te oyó, todo está bien. Hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La oración que Dios responde, iglesia, es la oración que Dios quiere oír de ti para probarnos que Él está atento al clamor nuestro. Él no es indiferente a tu problema. Él no es indiferente a tu situación. Pero Él está esperando que clames. Clama a mí, dijo Él, y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta mañana. Aleluya, aleluya. La próxima vez quiero continuar desde aquí, porque todavía hay una parte en este pasaje que necesitamos aprender. Gloria a Dios. La Biblia enseña que Dios levantó a un profeta de en medio del pueblo para hablar palabra de esperanza a Josafat. Y esa palabra cambió la situación y dirigió la actividad que Josafat hizo y la victoria fue completa. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, si puedes levantar tus manos y decir gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza en esta mañana. Padre, qué bueno es conocer tu palabra. Qué hermoso es entender que tú nos has dado estas promesas. No para que estén escritas allí en la Biblia como un trofeo, sino para que podamos usarla en nuestra vida diaria y experimentar tu gloria en nuestras vidas.
Oh Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes que escudriñamos tu palabra. Que nuestras oraciones son basadas en promesas que tú has dado. Que pueden poner una base de fe. De manera que sabemos a quién clamamos y de quién recibimos lo que recibimos. Oh, aleluya. Oh, aleluya.